Saludos, les habla Milady Soto, periodista de Metro Puerto Rico. En el día de hoy vamos a estar hablando con el secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández. ¿Cómo se encuentra, secretario? Saludos cordiales, muy bien, gracias a Dios y usted. Todo bien, gracias a Dios. Hace unos minutos nada más, tenemos muchos temas, pero vamos a hablar de esta nota que rompió hace solo unos minutos y es de un maestro que están investigando porque alegadamente pues mostró unas fotos íntimas por WhatsApp de la escuela Ernesto Ramos Antonini. Si nos puede dar más detalles de esa investigación, si el maestro fue suspendido o qué se ha hecho hasta el momento. En casos similares a esto, inmediatamente el Departamento de Educación implementa lo comúnmente conocido como una medida cautelar. Esta es la separación inmediata del maestro de sus labores en la agencia y entonces no puede tener contacto con los menores ni en su núcleo escolar. Entonces, a través de la Oficina Regional Educativa es quien al nuevo lugar donde él se debe reportar y se le va a dar seguimiento. Esto mientras se garantiza el debido proceso de ley y el debido proceso investigativo de la agencia. ¿Y este proceso usualmente cuánto tiempo le toma? Eso depende del contexto. Se tienen que entrevistar a las personas afectadas, se tiene que examinar sobre una querella efectivamente en la policía de Puerto Rico y se completan de igual manera las declaraciones juradas de las personas afectadas. Un trámite un poco complejo, así que para garantizar el bienestar y la seguridad de los estudiantes y el debido proceso de ley para con el personal docente, se implementa la medida administrativa en lo que combina la investigación. Ok. Hace unos días, creo que fue el domingo, la Junta de Control Fiscal exigió que se abrieran los comedores escolares según unos estatutos federales. ¿Cuál va a ser la decisión del departamento sobre este asunto? La inquietud de la Junta de Supervisión Fiscal va dirigida esencialmente a que haya provisión de alimentos para los niños de nuestro sistema educativo. El Departamento de Educación hizo la consulta a Food Nutrition Services específicamente para completar lo que se llama la donación de alimentos, que son subvencionados con fondos federales, y ellos autorizaron que los mismos pueden ser donados al Banco de Alimentos de Puerto Rico y a Salvation Army, acción que nosotros completamos. En segunda instancia, nosotros estamos trabajando con Puerto Rico Board, que es organizaciones voluntarias activas en desastres que pertenecen o están adscritas a manejo de emergencia, y de ahí las organizaciones están recibiendo los alimentos perecederos de los comedores escolares. Hay unos detalles que son importantes considerar dentro de este acercamiento. Cómo funciona comedores en Puerto Rico es distinto a otras jurisdicciones. En otras jurisdicciones se utilizan mucho los preempacados que se le dan a los estudiantes, se calientan y se entregan. En el caso de Puerto Rico, nuestras empleadas hacen comida caliente todos los días. La cantidad de personas que nosotros tenemos que movilizar para activar los comedores escolares son más de 5,000 funcionarios y hay que garantizar incluir personal adicional para asegurar las filas, guardias de seguridad, entre otros asuntos, mientras estamos manejando la situación de salud pública. Es importante considerar que hay otras jurisdicciones que estaban brindando alimentos en modalidad de entrega y han suspendido la prestación de servicios por el contagio de empleados y de personas mientras esto ocurre. Ejemplo de ello es el distrito de Clark County en Nevada, donde se reportó la primera muerte de un funcionario del sistema educativo, específicamente de comedores escolares. En estados como California, Tennessee y Colorado también han cancelado algunos distritos escolares la prestación de alimentación a estudiantes por el riesgo que supone de contagiarse con el COVID-19. Usted mencionó algunas organizaciones que se van a encargar o que van a recibir estos alimentos. ¿Esas organizaciones van a dirigir esos recursos a estos niños? Porque la inquietud principal ha sido esa, que hay unos niños que están bajo el nivel de pobreza y necesitan recibir esa alimentación. Como detalle interesante, estas organizaciones van a brindar servicios a las familias. Son las
familias las que son los custodios de los menores. Pero entre ellas, por ejemplo, porque hay mucha información que se ha rumorado, tenemos, por ejemplo, al Consejo Vecinal Pro Desarrollo de Cantera. Hemos tenido al Proyecto Matria, hemos tenido a la Asociación Pro Juventud, tenemos el Hogar San Rafaela, entre otras organizaciones, y esto es complementario a otras acciones que tienen otras agencias gubernamentales. Por ejemplo, el Departamento de la Familia, de igual manera, recibe fondos a través de Nutrition Services que han estado haciendo donativos a organizaciones para impactar a hogares de ancianos y a familias de escasos recursos económicos. Así que a través del programa de asistencia nutricional que se adelantó el pago de estos beneficios, son actividades que son complementarias que permiten asistir a las familias de Puerto Rico. ¿Tenemos el número de en qué municipios van a estar destacados, cuántas familias piensan impactar y si ya comenzaron o cuándo comienzan ya a ofrecer estos alimentos? Ya el Departamento de Educación ha hecho la entrega a prácticamente el total de las organizaciones. Ellos desarrollan su plan de trabajo y reportan a Puerto Rico BOAC en el negociado de manejo. Okay. Y también sobre la carta de la Junta, el departamento se comunicó con el ente federal explicándole precisamente estas disposiciones que llevaron a cabo. Estas disposiciones se habían discutido con ellos previamente, son altamente conocidas y de igual manera ellos conocen que, contrario a otras jurisdicciones, Puerto Rico tiene una determinación del shutdown gubernamental a los fines de mantener un manejo de salud pública distinto a otras jurisdicciones. ¿Y esta disposición tienen que anunciársela también al gobierno federal o es algo que no tienen que reportarle al momento? Porque son fondos federales los que se utilizan para estos alimentos, ¿no? Como indiqué anteriormente, el Departamento de Educación solicitó autorización a Food Nutrition Services y las mismas fueron autorizadas. Perfecto. Si nos puede dar un resumen de cómo van las clases en línea, y hace unas como 3 semanas la gobernadora anunció que se iban a otorgar 240 millones para la compra de equipo tecnológico. ¿Es algo que ya tiene una fecha para empezar ese desembolso? ¿Cuáles son las principales necesidades del departamento en el área tecnológica? Respecto a cómo van las clases en el sistema educativo público, nosotros contamos con varias alternativas. Entre ellas tenemos los módulos remediales que están ubicados en la página del Departamento de Educación. Anoche, desde el 15 de marzo, hemos recibido sobre 4 millones de visitas a nuestra página del Departamento de Educación. La segunda alternativa es el uso de la aplicación EduPR, donde se pueden acceder y bajar las lecciones. Para los estudiantes ya hemos documentado sobre 400,000 lecciones que se han bajado. Tenemos escuelas que están utilizando Microsoft Teams, Google Classroom, Modo, entre otros. No obstante, tenemos familias que no tienen acceso a devices, así que esas familias están siendo referidas de parte de los maestros a los trabajadores sociales, consejeros profesionales y director escolar para darle seguimiento vía telefónica. Respecto a la segunda pregunta que me hace, que es respecto a los devices, nosotros tenemos 2 acercamientos importantes dentro de la adquisición de tecnología. El primero de ellos fueron unos fondos que fueron autorizados a nivel federal del programa Restart. Departamento de Educación se aprestaba a adquirir sobre 130,000 devices. Lamentablemente, por compañías inescrupulosas, los procesos competitivos de la agencia fueron impugnados. Nosotros podemos compartir la sentencia del tribunal, pero si esto no hubiese sido impugnado de la manera en que fue impugnado, hoy el manejo de la emergencia de COVID-19 y del terremoto hubiese sido totalmente distinta. ¿Qué implica esto? Y voy a resumir lo que dice parte de la sentencia del Tribunal Apelativo de Puerto Rico, que las acciones temerarias causadas por o sometidas por la parte recurrente tenían el propósito de desviar e inducir a error al tribunal. Asuntos que eran totalmente sabidos por la parte defensora o la abogada de la parte que estaba impugnando el proceso. Además, que el tribunal establece que sus alegaciones antiéticas le merecieron un regaño del tribunal y la imposición de una multa por violentar el canon de ética de la abogacía en Puerto Rico.
Le pregunto, Eh, secretario, disculpe, sabemos Metro estuvo cubriendo muchísimo ese asunto de las tablets. Entonces partimos de la premisa de que sigue la necesidad de las tablets. ¿Qué otro equipo tecnológico necesitan y si ya le van a comenzar a desembolsar alguna parte de esos 240 millones? Sí, de los 240 millones es la totalidad. La Ajá. parte de 124 millones son 240 millones, 120 de fondos Restart y 120 Okay. estatales de las juntas de supervisión fiscal. Ya los procesos, una vez el tribunal adjudicó la semana pasada, yo firmé los contratos para las primeras dos entidades que van a estar haciendo la entrega y adiestramiento de estos devices. No obstante, tengo que ser claro con el pueblo de Puerto Rico que no existe una compañía que tenga, por ejemplo, una de ellas que nos va a estar ofreciendo cerca de 111,000 computadoras. Eso no están en almacén en Puerto Rico. Así que firmamos contratos, ellos van a estar iniciando sus procesos para hacer la importación a Puerto Rico y posteriormente la ¿Cuáles son esas dos compañías, secretario? perdón, Las dos compañías, ¿cuáles son? firmamos contratos con Computer Link y contratamos también a la compañía Geo. Nos está faltando una tercera que estamos en proceso de combinar la negociación del contrato, pero también fue avalada la selección de esta compañía mediante el Tribunal Supremo. Perfecto. ¿Ha habido algún otro cambio en el semestre que usted determinó que van a tener los estudiantes debido a todas estas emergencias que nos han afectado desde que comenzó el año? Hemos incorporado dentro de las alternativas académicas un foro académico para estudiantes para aquellos que tengan dudas, preguntas, puedan hacerla mediante este foro y sean maestros, facilitadores, docentes, superintendentes que puedan contestarles. De igual manera, tenemos un foro para padres, madres o encargados. Estamos teniendo un banco de lecciones adicionales que son creados por maestros bibliotecarios, maestros de educación especial y tenemos los maestros practicantes de las diferentes universidades que están en prácticas docentes, pero ¿cuándo va a terminar el año académico, los procesos evaluativos y graduación? Nos vamos a pronunciar próximamente sobre ello. Y ya para terminar, secretario, ¿hay algún empleado del departamento que haya arrojado positivo al COVID-19? En estos momentos, a esta hora, que yo tenga personal y propio conocimiento, la respuesta es no. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo, secretario. Gracias por brindarme la oportunidad de comunicarme con ustedes. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros. En términos generales, el secretario de Educación, Eligio Hernández, nos habló sobre la disposición de qué va a hacer con los comedores escolares. Los alimentos fueron donados a diferentes organizaciones que se van a encargar de la distribución de estas comidas para las familias. Manténganse conectados para todos los detalles de esta emergencia que estamos atravesando con el COVID-19.